Bienvenidos a este nuevo live de día viernes 8 de la tarde, viernes 17 de abril del 2026. Esta es la emisión 28 del recorrido que traigo con mis lives y para mí es muy importante seguir en esta constante, me está ayudando a mi propia autonomía también como ser humano autónomo. Auto es algo propio, algo que yo hago para mí misma, para poder revisarme en qué estoy en esta vida. Es parte de mi propósito también poder hacer estos lives todos los viernes. Es un compromiso conmigo y con el colectivo también. El día de hoy tenemos un tema muy importante. Bueno, este tema nace de algo familiar que estoy viviendo y con respecto a eso se pueden hacer muchas lecturas, todos lo procesamos diferente también. Se trata de esas lealtades inconscientes. No sé si vieron el título ahí en mis historias. Resulta que con estas lealtades inconscientes, cuando las traemos en la mochilita, siempre hago esa referencia, una mochilita que cargamos desde que estamos incluso en el vientre materno, nos estamos codificando, programando de tal forma para la vida, para poder transitar aquí con lo que está en el entorno, con lo que está también en nuestra propia familia, según cómo percibamos eso. Entonces, este día vamos a hablar de eso, porque hay muchos tipos de lealtades que tenemos, pero siempre nace, uno de esos orígenes es las lealtades familiares que traemos. Tenemos ciertas lealtades a esas identidades propias que nosotros mismos nos vamos creando en el camino. Se sabe que estamos en constante evolución y que todo el tiempo nos vamos actualizando, genera que estemos vigentes en estos tiempos, que no estemos desincronizados de lo que está pasando realmente. Por eso también este tema, porque para abrirlo un poquito más, a mí me gusta leer las palabras, pero no solamente quedarme con lo que yo he aprendido de esa palabra, sino que de acuerdo a esa lectura lógica que le doy, tanto en mis sesiones como aquí también cuando traigo ciertos temas, estos temas son decodificados por mi parte, haciendo esa lectura numérica de cada palabra, de cada frase que tiene su número, su posición en el abecedario español. Bueno, ya les he hablado de eso, de que cada palabra se puede decodificar. Nos dice algo con las dimensiones que nosotros los seres humanos estamos interactuando todo el tiempo a niveles muy veloces, a niveles multidimensionales. Bueno, hoy día con este importante tema, casi todo nos pasa que traemos esas lealtades inconscientes. Nosotros estamos viviendo una vida según lo que nosotros creemos, según nuestra interpretación de las cosas. Pero cuando ya nos encontramos con esos pesos, esas cargas, esas cosas que nos impiden dar un salto más grande, por decirlo así, nos vamos encontrando con bloqueos, nos vamos encontrando con cosas que no se resuelven, con conflictos constantes. Entonces, ¿qué nos dice todo eso? Que quizás puede ser que haya alguna lealtad inconsciente a algo. Estamos programados de alguna forma para sobrevivir con nuestra biología. Por eso siempre se hace hincapié que la conciencia es importante, poder de a poquito ir despertando la conciencia, pudiendo lograr ver un poquito más de lo que creemos o de lo que simplemente se ve. Siempre ir un pasito más allá. Esa es mi invitación siempre a estar constante con esa conciencia. Y no solamente la conciencia de estar despiertos en el día y hacer las mismas cosas, sino que esa conciencia de observar qué está pasando realmente, mirar la realidad cruda como es, porque a veces no nos gusta tanto esta realidad porque es demasiado impactante, pero para eso la percepción hay que entrenarla con estos temas que abren el panorama y que no simplemente lo queremos dejar bajo la alfombra o dejar olvidados, sino que simplemente es un tema que nos va a ayudar a transitar nuestra vida de mejor forma, porque los conflictos siempre los vamos a estar teniendo seguramente, siempre vamos a tener problemas, siempre vamos a tener un cierto tipo de cosas con las que lidiar, pero con información es mucho más llevadera la cosa, ¿no creen? ¿Y por qué será que tenemos siempre problemas, conflictos? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Cómo no se acaban nunca estos conflictos o estos temas de los que tenemos que hablar? Porque para ir hacia la evolución necesitamos hacer circuitos, transitar estos temas para crear herramientas internas y que podamos anticiparnos a las cosas que traemos, porque a veces repetimos lo que hemos aprendido en nuestro pasado y seguramente como estamos repitiendo creemos que está todo bien. Hasta cierto punto sí, hasta cierto punto cuando encuentras que ya nada tiene sentido. Siempre creo que les he hablado de eso. Nosotros, los seres humanos, traemos mucha información inconsciente que cuando podemos hacerla consciente podemos ver en qué estamos realmente, qué estamos haciendo con nuestra propia vida. Y ahí es donde empieza un trabajo, una labor de nosotros real. Y esa labor no es mágica, no es que venga de afuera, sino que es algo que nosotros tenemos que empezar a ser autónomos en nuestra propia vida. Este tema es tan importante de las lealtades inconscientes porque prácticamente podríamos decir que es un código que traemos de fábrica. Desde el vientre materno se codifican cosas. Desde el vientre materno escuchamos ahí en la guatita de mamá
cosas que están pasando en el entorno porque estamos vivos, claro, dentro de una membrana que nos protege, pero hasta cierto punto, porque la información es veloz y la información la escuchamos, la sentimos en la piel, en el cuerpo, y todo eso hace que a nosotros se nos programen ciertas ideas. Entonces, todo el tiempo estamos con informaciones que entran y salen de nosotros. Y cuando ya llegamos a una etapa adulta, desde los 18 años hacia adelante, podríamos decir que empezábamos con nuestra labor de ser esos adultos que empezamos a indagar qué nos gusta, qué no, qué nos hace sentido, qué no. Y todo eso nos va llevando a abrir panoramas, sobre todo familiares, sobre todo. Como les decía que este es un código que traemos de fábrica, esas lealtades inconscientes, no es ni bueno ni malo, es algo que traemos, un paquete de información que nos ayuda a transitar nuestra experiencia hasta cierto punto, hasta que nos preguntamos qué está pasando que nada me hace sentido. Y hasta que nos ponemos a buscar información y te encuentras con algo como esto, como lo que yo hoy en día te estoy mostrando con los lives que hago cada viernes. Miren, esto es una locura, por decirlo así. Todas las palabras les saco sus números y la frase lealtades inconscientes da 214. Y yo digo, wow, a la vez, ¿por qué? Porque me doy cuenta que ese número, 214, es el día en que yo nací. Yo nací un día 2 de agosto de 1983, sí, pero ese día era el día 214 del año 1983. Qué curioso y qué locura a la vez, porque yo dije, wow, quiero hablar de estos temas, que se trata de las lealtades inconscientes, y me voy dando cuenta que tiene mi información, que tiene mis números. ¿Qué significa eso? Que tenga mi frecuencia nativa. Claramente, entrando en temas más técnicos, a todos los seres humanos se nos asigna un número al nacer. Tu número que tú conoces es de tu fecha de nacimiento, pero también la Tierra te proporciona un día específico y mi día es el día 214. Tú también tienes un día. Eso también se puede ver en una sesión. Y también con esta información te vas haciendo más lúcido cada vez de la información que traes. Tu información nativa, tu frecuencia nativa es muy importante, pero porque te lo asigna la Tierra donde pertenecemos aquí. Entonces, este día 214 del año es mi código de fábrica, por decirlo así. Le pertenecemos al planeta Tierra. Traemos un origen mucho más allá de nuestra familia. Por eso es importante poder leer esas coordenadas, qué te está queriendo decir esos números de lo que traes contigo para aportar en este plano en el que estamos moviéndonos, en el plano concreto y también en planos multidimensionales, como lo es la conciencia, la mente. Son planos abstractos, veloces. Y el plano concreto es aquí, donde podemos ver y tocar este cuerpo físico. ¿Qué significa esto para mí? Que yo dije, wow, cuánta sincronización en estos números y el tema que quiero dar hoy. Bueno, para mí significa que mi conciencia, mi mente, mi cuerpo están seguramente, porque los números lo muestran, diseñadas para poder desentramar, decodificar estos temas que tienen que ver con esas lealtades inconscientes. Yo lo he visto en mi propia vida. En mi propia vida yo he podido decodificar mi pasado, de alguna forma, bueno, parte, porque siempre faltan cositas a veces por revisar, siempre van apareciendo cosas, porque estamos actualizándonos todo el tiempo. Esto es algo que he centrado muchísimo a estudiar, a indagar en el diseño humano, desarmar de alguna forma estas cosas invisibles, secretos, que no se pueden hablar. A mí me gusta hablarlo porque siento que hay más claridad, siento que uno está más coherente siendo uno en esencia, y me lo confirman los números. Lealtades inconscientes son mis temas a tratar, la gente a la que ayudo, a la que guío también. Vemos estos temas que hay detrás siempre, que hay patrones que uno sigue, que hay creencias. Y respecto a estas lealtades inconscientes también son un tema maravilloso cuando uno va viendo la lógica que tiene detrás, y sé que también sí es todo un problema cuando uno no sabe, se siente atrapado con esos temas invisibles, que son esas lealtades a los que uno es fiel, fiel y leal, pero es a nivel inconsciente. Entonces la cuestión aquí es poder hacernos cada vez más conscientes de la información que traemos, de la información que portamos como seres humanos, y poder vernos de una forma más original. Entonces, cuando vemos estos números profundamente con lupa, porque estos números 214 de la palabra lealtades inconscientes, esa lupa es 258.94. Aquí le hablo de número así, una pincelada rápidamente, porque a mí me gusta ver los números lógicos, me da sentido poder leer ese potencial futuro, porque el futuro lo podemos leer. El futuro ya está acá, lo podemos leer con estos números lógicos de cada palabra, de cómo nos comunicamos nosotros. Y 258, ¿qué es eso? No les voy a explicar técnicamente cómo es, porque eso da como para un taller, como para algo más profundo, que ya me estoy preparando para eso, para abrir espacio para eso, que me encantaría conectar con muchas personas de ustedes que me ven en un taller, quizás en algo más grande, no lo sé, pero para allá vamos, para allá está la preparación y todo esto, para expandirse el ser humano. Y en este caso yo me estoy expandiendo, creo, de a poquito, porque todo se hace de a poco. Entonces,
¿Qué quiere decir esto cuando vemos con lupa estas lealtades inconscientes? Tenemos ciertas emociones dentro de estas lealtades inconscientes. Hay una emoción que nos mueve para ser leales y fieles a algo, a una información tal, ya sea una creencia, a un familiar, al clan, a la totalidad del clan familiar, quizás. Hay una cierta administración de esas emociones, que estamos todo el tiempo sincronizándonos con ella y está en constante dinamismo en nosotros para que nosotros podamos seguir en esa, siendo leales a esa información que traemos. ¿Qué pasa cuando podemos hacer lúcida toda esta información, estas emociones que hay ahí dentro de esas lealtades que nos mueven a nosotros? Podemos ver que hay algo muy veloz, muy inconsciente, muy abstracto también, que todo el tiempo nos está impactando y siempre estamos en reacciones. Estamos reaccionando frente a eventos por lealtad pura, porque la lealtad familiar o la lealtad hacia algo tiene que ver con modo supervivencia, es algo muy primitivo, ser leales a algo, fieles a algo. Viendo más a profundidad estos números lógicos, aquí nos invita justamente estas lealtades familiares cuando estamos viendo este panorama, la información que traemos, las lealtades nos impulsan de alguna forma, es una invitación a subir la octava de conciencia. Eso es en términos técnicos. Pero ¿qué significa en términos en un lenguaje cotidiano subir de nivel de conciencia? Ampliar la conciencia, avanzar, ampliar, ver un poquito más, quizás quitarnos un poquito el velo para ver con más claridad y más realidad cada vez. Generar en nosotros mucha más, que entre mucha más información que nos va a dar claridad en lo que estamos transitando para no quedarnos en esas emociones automáticas que vienen y se van y nos hacen reaccionar todo el tiempo o escapar de algo. Estas lealtades inconscientes, cuando las vemos ya en las que estamos, generan que podamos administrarnos a nosotros mismos, generar circuitos lógicos. ¿Qué son los circuitos lógicos? Que siempre lo repito en mis videos. Generar más capacidad de procesamiento de información que tenemos, de procesar la información. Al momento que comenzamos a procesar esa información que nos permitimos procesarla, podemos asumir dónde estamos, en qué estamos. Y cuando asumimos en qué estamos, claramente asumimos que nos faltan herramientas seguramente para transitar esto que nos está sucediendo, cualquier cosa que tú sientas que tienes un bloqueo. Esta información es tan importante de poder decodificarla con pausa, con calma. Incluso en este mismo live te puede dar ya lucidez para que te mires a ti mismo, a ti misma y puedas ver en qué estás. Y que si notas que te faltan herramientas, puedes acceder a mayores alcances de herramientas. Puedes ampliar, puedes buscar la información, pero si no notas en dónde estás, es imposible que puedas salir de allí. Tienes que asumir en dónde estás. Esa es una cosa. Por otra parte, estos números nos muestran que al acceder a esa mayor información, puedes crear una nueva identidad en ti. Ya quizás no vas a ser tan leal a esa identidad vieja, pasada, con la que te creciste, siendo un niño, un adolescente, ya no necesitas sostenerla, porque te das cuenta de que puedes crear una nueva identidad más acorde a lo que se requiere de ti en tu actualidad. Uno sabe lo que está necesitando hacer, pero a veces uno calla, uno no habla, uno no pregunta, también por esas mismas lealtades, porque uno no quiere defraudar, porque uno no quiere quedar mal a veces. Entonces, ahí están esas lealtades inconscientes que de alguna forma es un patrón, de alguna forma es lo que está tomando el mando de nuestra propia vida. Cuando estamos en esta constante, repitiendo esos patrones, generamos en nuestro cuerpo físico muchas incomodidades, en nuestro sentir profundo. Todo eso genera esas enfermedades que llevamos como mochilita. Cuando las personas están todo el tiempo enfermas, que de un síntoma pasan a otros, podríamos preguntarnos que quizás estemos bajo una lealtad inconsciente. ¿A qué estamos siendo leales? ¿A qué realmente? Entonces, cuando nos damos cuenta de a qué estamos siendo leales, podemos salir de ese bucle de repetición. Podemos darnos cuenta que estamos en un error de percepción. Y darse cuenta de los errores no es ni bueno ni malo. Detectamos, cada vez nos hacemos más lúcidos. Bueno, esta lealtad inconsciente que traemos son programaciones y códigos invisibles que están en el inconsciente de cada uno de nosotros. Están memorizados incluso en la piel, en nuestras memorias corporales. ¿Y por qué existe esto? Nos podemos dar cuenta porque tenemos registros desde muy pequeñitos que nosotros venimos en nuestra vida siendo leales a ciertas personas, ciertas cosas, porque desde pequeñitos empezamos a programarnos de una manera muy particular y nos damos cuenta nosotros porque somos conciencias, bebés pero una conciencia. Y el cuerpo, la memoria corporal no olvida las cosas que vivió desde pequeño, trae sus memorias. Por eso a veces de adultos nos damos cuenta que tenemos miedo a cosas que decimos, pero ¿por qué? Si ya soy grande, ya soy adulto, adulta, no debería temerle a esto, pero tu cuerpo te está mostrando que hay memorias inconscientes que tienen que ser atendidas y revisadas para no seguir repitiendo y no seguirte quedando allí sin hacer lo que quieres hacer, sin hacer lo que te gusta, sin ir hacia un lugar o compartir con más personas o expandirte.
Por eso hay que revisar esto. ¿Por qué les decía que existen estas lealtades inconscientes? Porque de pequeños somos dependientes. De pequeñitos dependemos de alguien que nos dé de comer, de alguien que nos vista, de alguien que nos cuide del peligro, porque somos indefensos. Entonces somos totalmente dependientes, no somos autónomos de pequeños. Y desde ahí, imagínense, esa es la primera infancia donde se nos programa que tenemos que depender de otros. Entonces así nos vamos haciendo dependientes de los cuidadores que tuvimos en ese momento. Y también hay una cierta lealtad hacia ellos porque te cuidaron, porque te dieron de comer, porque te crecieron, porque estuvieron viendo por ti en esa etapa. Y a veces esa es una lealtad tan fuerte, un agradecimiento tan fuerte que dejamos en nuestra vida adulta de ser nosotros mismos por ser fieles y leales a quienes cuidaron de nosotros. Podemos darnos cuenta que sí, esto lo traemos de bebés, de pequeñitos, es un código invisible. Bueno, ¿cómo poder salir de estos patrones quizás, estas lealtades invisibles, de alguna forma? Porque todo esto, antes de decirle todo esto para ir ya cerrando, para no extenderme tanto, cuando nosotros estamos en nuestra vida, crecemos en un ambiente tal, hacemos ciertas cosas para los demás. A veces nuestro propósito de vida simplemente es ver por los demás, es estar para los demás, cumplir con los demás, cumplir con la familia e incluso nuestros mismos trabajos que tenemos a veces son porque le estamos cumpliendo a alguien de nuestra familia cuando no hemos revisado. Y sobre todo nos damos cuenta, no es que tengas un trabajo que no esté bien ni mal, simplemente que cuando notes que hay algo que no te satisface, ni tu propio trabajo, ni tu propio dinero, quizás hay una lealtad inconsciente detrás que hay que revisar y que es muy importante poder ver. Esto nos muestra mucho de que cuando dejamos ciertos roles de hacerlo, por ejemplo, dejamos de trabajar porque se termina el contrato de trabajo, dejamos ese propósito que teníamos para trabajar allí y nos quedamos sin propósito. Nos quedamos, ¿qué hacemos con nuestra vida? Porque dejamos de trabajar. Por ejemplo, dejamos un rol. Entonces, cuando sentimos eso es porque estuvimos siendo muy leales a algo. Lo mismo, cuando estamos todo el tiempo cuidando de nuestros padres, se van, desencarnan. Muchos hijos se quedan sin propósito de vida porque ¿qué más pueden hacer si estaban para la vida de sus padres? Y como los padres ya no están, ellos se quedan sin una vida propia, nunca construyeron una vida propia, independiente, autónoma, con un propio pensamiento. Lo normal, podríamos decir, no sé, o lo que está más coherente con el ser humano, es que cuando el ser humano va creciendo en su adolescencia y en su etapa adulta, pueda existir ese cierto desafío de desafiar con tu propio pensamiento. Poder seguir siendo tú, seguir siendo ese ser humano que está para vivir su propia vida. Entonces, cuando nos quedamos sin propósito porque también somos madres y nuestros hijos ya crecen, dejamos de criar hijos y nuestro propósito único era cuidar de los hijos, estar para la familia. ¿Y qué pasa cuando en algunos casos se va la pareja, se van los hijos? ¿En qué quedo yo? Se va mi propósito también cuando no he fijado un propósito propio. Entonces, toda esta información que te estoy dando puede ser que te sea de gran ayuda, que sea algo lúcido para ti el día de hoy. Aparte que hoy día es el día 107 del año, este día nos acompaña, nos habla de que podemos crear nuestro valor, podemos conectar con nuestro valor y actualizarlo si es que nos sentimos desvalorizados. Bueno, ¿cómo poder crear ese propósito de a poco, de a poquito? Porque seguramente podemos fijarnos pequeños propósitos en nuestra vida, en nuestro día a día. Por ejemplo, cuando uno ya se termina un rol y tú te quedas como en un vacío, en ese extremo, es importante poder crearte un propósito autorreferente que tenga que ver contigo. Y bueno, ¿qué se requiere de ti en ese momento? Observar tu presente. Observas la realidad de tu presente, sin anestesia. Porque de esa forma puedes ver qué es lo que realmente se requiere de ti, a qué le tienes que responder en ese momento. A ti misma quizás te tengas que responder ciertas necesidades que has dejado de cubrirte a ti misma porque te la estaban cubriendo ya sea los hijos, la pareja, los padres. Entonces, ¿qué te está pidiendo hoy tu realidad? A ti. Porque desde ahí parte un propósito que es propio, que te lo tienes que generar tú. Entonces, ¿cómo podemos fijarnos también propósitos pequeños día con día? Aprender algo nuevo, quizás. Esto se trata de poder acostumbrar de a poco a nuestro cerebro a que pueda crear nuevas conexiones todos los días con cosas, con nuevos aprendizajes, con nuevos pasatiempos, quizás si tienes tiempo libre. Son esas conexiones neuronales, son esos circuitos lógicos que yo les hablo, es ingresar nuevos datos a nuestro cerebro. De alguna forma, el cerebro va a invertir su energía para algo importante que es para ti. Tu cerebro, que es un órgano biológico, no va a invertir energía en algo que no tenga sentido, en algo que no sea para sobrevivir. Entonces, de alguna forma, tu cerebro está vigente, se traduce en esa información de que está vigente tu vida, de que estás aprendiendo y va a seguir invirtiendo energía. Esto es tan importante de poder fijarnos esos pequeños propósitos. También puede ser que puedas crear espacios
propios para tu vida, en tu propia casa, crear un pequeño jardín, algo que te dé sentido, arreglar un lugarcito para sentarte, para tomar sol. Lo importante es poder sostener eso porque es para ti. Esos son propósitos propios que te fijas tú. Estamos aquí para seguir aprendiendo, seguir avanzando en este espacio-tiempo. Cuando sientes que no tienes tiempo, seguramente es porque también estás siendo leal a otras cosas, a otras personas y no a ti. Es importante poder involucrarnos en nuestro propio proceso para que desde ahí podamos generar esa conexión con nosotros, con nuestro origen, de dónde provenimos realmente los seres humanos, y no confundir que mi vida solamente está para otros, siendo leales a otros, y que cuando esos otros no estén, quedo yo en el vacío y en la nada. Eso es una percepción errónea que yo también lo tuve en su momento, y eso también de alguna forma me impulsó a buscar más. Lo veo por mi diseño. Como les dije en los números al principio del live, tengo esa capacidad, y todos tienen capacidades diferentes para poder ver para qué están aquí, qué están haciendo aquí con sus vidas. Sus números lógicos lo dicen, su fecha de nacimiento también, eso es muy importante. Cuando estamos también siendo leales a ciertas cosas, nuestro cuerpo físico cambia hormonalmente todo el tiempo. ¿Por qué? Porque se está adaptando a algo que quizás tú mismo no quieras, y tu cuerpo, como está en tiempo real aquí pisando la tierra, y nosotros estamos en la mente con ideas fijas, a veces con miedos, con lealtades quizás, que nos impiden hacer cosas nuevas, entonces nuestro cuerpo empieza con las fluctuaciones hormonales. Y a veces es bochornoso todo lo que se vive en ciertas etapas de nuestra vida cuando esa lealtad está fuera y no está con nosotros. Espero que este live te esté sirviendo con toda esta información importante que para mí lo es. Por eso quise compartirlo, y también a raíz de un evento familiar que me da mucha información lúcida para poder guiar y acompañar procesos humanos, porque a eso me dedico. Lo he hecho con mi propia vida, he visto sus frutos, y por eso mismo también quiero compartir esas enseñanzas, esos aprendizajes míos, para que lo puedas integrar en tu vida cuando sientas que estás listo y sientas que quieres avanzar en tu proceso, y sostenerlo también, porque eso es otra cosa. Una cosa es quererlo, pero el cuerpo físico también se da cuenta si puede sostener procesos o no. Y los procesos son los que nos dan esas herramientas a nosotros. ¿A qué nos lleva toda esta información? A construir una nueva autonomía, porque esos números nos muestran una nueva identidad a construir. Y construir esa nueva autonomía de alguna forma nos da esa independencia afectiva, independencia emocional, poder gestionarnos a nosotros mismos también en tiempo real. Y también esa autonomía que queremos gestionar no llega mágicamente, sino que llega cuando tú dejas que tu cuerpo físico procese toda esa información, porque muchas veces estamos controlando que no nos duela nada, controlando el sueño también, y no dejamos que el cuerpo manifieste lo que le está pasando, porque nuestro cuerpo es un gran mapa para que nos podamos involucrar en nuestro proceso aquí. Portamos un cuerpo físico y es una inmensa responsabilidad portarlo, porque este cuerpo físico es una membrana entre lo que está pasando fuera, y no solamente lo que vemos, sino que lo que se siente, lo frecuencial, lo multidimensional. Este cuerpo lo traduce con sus memorias en enfermedades, en dolencias, en síntomas. Y esas pequeñas dolencias también es información que se está moviendo dentro de ti, y que es nuestra labor como seres humanos adultos concienciales de poder ver qué está pasando con nosotros, qué nos está mostrando nuestro cuerpo con esas incomodidades. Entonces esta autonomía es necesaria para que podamos dejar de repetir esas lealtades inconscientes, ya sea con nuestra familia, con creencias. Puedes empezar de a poco a ser más consciente de tu propia vida, de cómo estás llevando tus relaciones personales, porque esto también nos da mucha información para darnos cuenta que nosotros sí tenemos errores de percepción, y que la única forma de poder verlos es poder observarme sin juicio, sin crítica. Y es un gran desafío no enjuiciarte a ti misma, no criticarte, no culparte, no sentirte culpable. Es un gran desafío. Entonces es un entrenamiento y es lento, pero es en escalabilidad cuando decides, porque la decisión está dentro de nosotros. Nosotros debemos decidir eso. Es algo propio que se construye. Bueno, te voy a dejar una pregunta para terminar este live y que podamos irnos a casa con información que sí, te está moviendo. Vamos viendo que va surgiendo en cada uno de ustedes esta información. Los que están acá quizás era necesario poder escuchar algo. Te va a dar mucha guía quizás, y de harto procesamiento, creo. Miren, la pregunta es la siguiente. Si hoy tuvieras permiso absoluto para poder hacer lo que quieras hacer, ¿tomarías esa decisión hoy? Ciertas cosas que no se hacen a veces porque necesitamos un permiso. Y si nos preguntamos a nosotros de qué persona o de qué ser estoy necesitando un cierto permiso para hacer y tomar mis nuevas decisiones.
¿Qué harías? ¿Qué pequeña decisión tomarías? Porque a veces no lo tomamos por miedo. ¿Por miedo a qué dirán? Por miedo a los juicios que no tomamos ciertas decisiones. Porque a veces no queremos decepcionar. Entonces, ¿a quién no queremos decepcionar? Ahí está la pregunta. Y eso nos va a dar mucha lucidez de por qué. Y ahí se abre todo un panorama. Y si te puedo acompañar con sesiones, estaré dispuesta y disponible, están mis redes para que puedas agendar, porque realmente esto es un tema que lleva su tiempo, pero como te digo, cada paso que vas dando te vas haciendo más lúcido y más responsable de ti, de tu cuerpo físico y de lo que estás portando y de lo que estás habitando hoy en día. Así que bueno, ese es el live de hoy. Espero que haya sido de tu agrado, que esta información te haya hecho sentido y nos seguimos encontrando los siguientes viernes a las 8 de la tarde para seguir abriendo panoramas como esto, informaciones. Me despido de ti, soy Valeria Santana, terapeuta de realidad, realidad incómoda quizás a veces para algunos, pero esa es mi labor porque lo he hecho con mi propia vida. Así que gracias por estar aquí y nos estamos viendo. Chao, chao.